Buenas, buenas, buenas. Aquí nuevamente en el aula de sistemas de representaciones, pero en esta oportunidad no va a ser para continuar con nuestros sistemas de representaciones paralelos. Eh, Hasta acá nosotros venimos viendo proyecciones ortogonales, venimos viendo isométrica, como en este caso. ¿Se acuerdan que la isométrica era un sistema paralelo de representación? Porque le decíamos paralelo porque todo el conjunto se armaba a partir de paralelas en 30 grados en un sentido, 30 grados en el otro sentido y bueno, y por supuesto las verticales. En el sistema de dimétrica también era un sistema paralelo porque el conjunto se armaba a partir de paralelas a los 7 grados y paralelas a los 42 grados. Por supuesto también con respecto a las verticales. Y con estos tres ejes se armaba todo el conjunto. Pero en la clase de hoy vamos a empezar una nueva problemática que tiene que ver con esta imagen que tengo yo acá. Justamente he traído, bueno, una típica pintura renacentista. Es de este pintor Perugino, en la que podemos ver, bueno, una imagen de la Anunciación a la Virgen, el ángel, la Virgen. Es una perspectiva, es una imagen un tanto primitiva dentro de la pintura. Este, ¿Y por qué primitiva? Porque todavía tiene como una atmósfera forzada. Ustedes verán que los personajes están como puestos planimétricos en medio de un espacio en el que se ha intentado pintar, representar un espacio contenido por una arquitectura importante, un importante piso, y hay una especie de logia al final que permite ver como el fondo, un paisaje natural con su cielo, etcétera, ¿no? Si podemos observar detenidamente la dirección de las líneas, vamos a ver que confluye en algún punto acá, hacia el centro de la composición. Yo le voy a agregar a esta pintura un papel transparente, de esta manera, para poder visualizar cómo todas las líneas del piso, de la arquitectura, van confluyendo en un solo punto de fuga que coincide con una línea horizontal. Es la típica composición centrada. Ustedes verán que el punto de fuga está simétrico, está en el centro de la composición, tanto horizontal como vertical, que es una característica de las primeras perspectivas renacentistas. En realidad, la perspectiva, el vocablo, la palabra perspectiva viene del latín antiguo, que significa ver a través de un vidrio, ver a través de una ventana. Bueno, los pintores renacentistas planteaban este tipo de cosas, donde se intenta representar las cosas más o menos como las vemos. Influye mucho nuestra experiencia visual, y nuestra experiencia visual nos dice que, por ejemplo, las distancias, miren acá el piso, las distancias a partir de que se alejan los elementos paralelos entre sí, como en este caso, se van acortando esas distancias, ¿no? Es similar a lo que ocurre con los durmientes en el ferrocarril. Cuando nos paramos encima de una vía, todos hemos tenido la experiencia en algún momento que los durmientes, o sea, los troncos de madera que van debajo de los rieles, se acorten las distancias a medida que se alejen. Lo mismo va a ocurrir con estas paredes.
estas paredes que están acá se ven francamente acortadas en su longitud por efecto de la perspectiva. Esto es lo que se llama el descorso en la pintura, en la perspectiva italiana, el escorzo, ¿no? Es cuando las distancias se acortan. Bueno, para entrar en el tema, es uno de los temas más apasionantes de la materia, uno de los temas más apasionantes de la representación de las formas, pero antes de entrar ya en el método concreto, quiero explicarle un poco algunos elementos que tienen que ver con la perspectiva, porque vamos a tener que recordar una cantidad de líneas que van en determinadas posiciones y algunos puntos de referencia que son importantes de recordar. Entonces, a continuación vamos a ver una maqueta en la que consideramos estos temas. Bueno, para empezar a hablar de los elementos de la perspectiva, quiero presentarles a este personaje, un hombrecito cualquiera. Yo encontré este muñeco entre los cajones de juguete de mis hijos. Entonces les presento un personaje cualquiera que le vamos a llamar el observador de las perspectivas, de lo que vemos, ¿sí? De lo que tenemos que representar. Entonces voy a ubicar acá, en esta especie de escenario que tengo construido, lo voy a poner a este hombrecito, a este señor, que está parado en esta superficie. A este plano del piso le vamos a llamar, plano geometral. Entonces, el piso donde está ubicado este señor es el plano geometral. A este señor le vamos a llamar también punto del observador o punto de vista. Vamos a hacer de cuenta que este señor tiene además un solo ojo, porque es imposible representar la imagen que vemos, porque en realidad vemos con dos ojos y la imagen que recibe cada ojo es levemente diferente a una a otra, y en realidad es el cerebro el que hace la mezcla de esas imágenes y nos da una cantidad de información importantísima. Pero no vamos a meternos en la fisiología de la visión, sino que más bien vamos a apuntar a señalar cuáles son los elementos de la perspectiva para luego entrar ya en detalle al dibujo, a la utilización de los métodos de perspectivas. Entonces decíamos hace un rato que hacer una perspectiva era ver a través de una ventana. Entonces yo acá traje también, además del punto de vista y el plano geometral, traje una suerte de vidrio, en realidad es un acetato, que va a hacer de cuenta de como si fuera una ventana, ¿no? A este acetato le vamos a llamar plano de representación, o sea que es una ventana, pero vamos a hacer de cuenta que es allí donde vamos a realizar nuestros dibujos de perspectivas. ¿Qué vamos a necesitar además? Además vamos a necesitar un objeto para dibujar. Lo vamos a poner allí. Detrás, entonces tenemos el punto de vista, tenemos el plano geometral, tenemos el vidrio o plano del cuadro o plano de representación, y tenemos un objeto que pretendemos dibujar. Ahora bien, este plano del cuadro tiene una línea que es muy importante, que es la línea de tierra, ¿sí? Yo la voy a representar acá con el color azul. Esa línea es una suerte de zócalo, que no es otra cosa que la articulación entre el plano geometral o piso
con el plano del cuadro o plano de representación. Entonces, esta línea es muy importante porque articula esos dos planos y es sobre esa línea donde nosotros vamos a poner medidas reales, ¿no? Luego hay una línea muy, pero muy importante, importantísima, que se llama línea de horizonte. Tiene mucho que ver con la poética romántica. La línea de horizonte está más o menos acá. La línea de horizonte es una línea que siempre está a la altura del observador. Yo la voy a poner de esta manera y tiene algunos puntos interesantes de analizar, porque es una línea que siempre está a la altura, en este caso de este personaje, siempre está a la altura del observador, del punto de vista. Pero además, esa línea tiene un punto que se llama punto principal y que no es otra cosa que la proyección perpendicular del punto de vista. O sea, si yo tengo acá un punto de vista, la perpendicular al plano de representación es el PP. O sea, esto es PD corta y esto es PP o punto principal. ¿Sí? A ese punto principal van a fugar todas las direcciones perpendiculares al plano del cuadro. Por ejemplo, tengo acá un cubo con esta arista que es perpendicular al plano, esta otra, todas estas aristas que son perpendiculares al plano del cuadro van a fugar al punto principal. Después tenemos otros dos puntos. Tenemos otros dos puntos que son el punto de distancia izquierdo y el punto de distancia derecho con respecto siempre al observador. Esos puntos son equidistantes al PP, o sea que esta distancia de este punto a este es la misma que de este a este. Es equidistante. Y en realidad esto tiene que tener una relación de 45 grados. ¿Sí? O sea, desde la distancia que hay, acá yo voy a armar este triángulo acá, entonces ahí se forma esta relación. O sea, hay un triángulo entre un vértice es el punto de distancia o el punto de observador, ¿no? Que son los ojos de este señor. Luego tengo acá la perpendicular que es el PP. Y luego a 45 grados a la izquierda tengo el punto de distancia izquierdo y a 45 grados a la derecha tengo el punto de distancia derecho. O sea, esta triangulación va a ser muy importante y estos dos puntos estos dos puntos van a fugar todas las direcciones que se encuentren a 45 grados. ¿Sí? Y además, yo voy a tener, así como yo tengo una línea una línea de tierra acá horizontal donde pongo todas las medidas de anchos y de profundidades, voy a tener además también líneas verticales, líneas de tierra vertical donde voy a poner las alturas. No se preocupen porque ahora en este estado parece todo muy complicado, pero cuando vayamos dibujando cada caso, vamos a ir viendo para qué sirve cada cosa y va a ser mucho más sencillo. ¿Cómo representaríamos un cuerpo si está en esta posición como la que tenemos ahora? Acá tenemos un cubo donde estas direcciones
están perpendiculares al plano del cuadro. Pues esta es la primera representación que vamos a analizar en este momento. O sea, que lo que veríamos como dibujo de esta perspectiva es algo parecido a eso. Por supuesto que esta imagen va a modificarse si este señor se traslada a la izquierda o a la derecha con respecto al plano del cuadro y con respecto al cubo, ¿sí? Eso entonces es lo que vamos a representar en este momento. Lo que vamos a ver ahora entonces son perspectivas con un solo punto de fuga donde las aristas se encuentren perpendiculares al plano del cuadro. Pues bien, entonces acá tenemos los datos de nuestro cubo. En esta primera instancia decíamos que esta es la planta, tenemos, esto es el plano del cuadro, plano de representación, y luego el frente con esta línea sería la línea de tierra ahora, y vemos nuestro cubo nuevamente. Lo vemos de frente y acá lo vemos de planta. En la planta podemos decir que a esto tiene 90 grados y por supuesto 90 grados también acá. ¿Cómo deberíamos leer esto en relación a nuestra maqueta? Acá tengo nuestra maqueta con nuestro hombrecito y en este caso, en el frente, esto debería leerse así. De este lado vamos a tener nuestro hombrecito, el plano del cuadro, la línea de horizonte debería ser eso, horizontal. La vamos a poner horizontal, más prolija. En este caso vamos a sacar, porque no va a haber puntos de fugas arbitrarios, solamente por la posición en que se encuentra nuestro cubo, solamente vamos a necesitar estos 3 puntos, ¿sí? Se nos está cayendo acá el señor y luego decíamos que para leer este otro dato de la planta, esto debería ser así, ¿sí? Vamos a poner acá a ver si se ve bien, lo vamos a correr un poquito más. Esta planta se lee así, el hombrecito acá, el plano de la representación acá y el cubito acá, ¿sí? El cubo en este caso está dando, una de esta arista está dando con la superficie del plano del cuadro. Entonces esto es así y lo otro era así, ¿sí? Entonces ahora vamos a dibujar la perspectiva de estos datos. Entonces ahora sí, yo voy a poner estas escuadras por si me hace falta. Y yo ya acá tengo planteado un esquema para recordar un poco las líneas que acabamos de ver en la maqueta. ¿Se acuerdan que esto era línea de horizonte, fucsia, y en azul era la línea de tierra, ¿sí? Entonces, vamos a poner sobre la línea de horizonte, yo saco ahora los colores porque no corresponde, es una cuestión didáctica, vamos a poner acá el punto principal, ¿se acuerdan? Acá el punto de distancia izquierdo, el punto de distancia derecho. Son los 3 puntos que tenía la línea horizonte en la maqueta. Y esta, por otra parte, es nuestra línea de tierra. Dijimos al principio que sobre la línea de tierra íbamos a poner todos los anchos, todas las medidas reales del ancho. Si acá me dicen 5 centímetros de ancho, yo pongo acá, donde quiera, puede ser más cerca, debajo del PP, a la derecha, como ustedes quieran, siempre que no se acerquen mucho
a los puntos de distancia, porque si no la perspectiva va a salir desformada, ¿sí? Entonces primero voy a poner todas las medidas de ancho. Este objeto tiene una sola medida de ancho, que es 5. A continuación, a la derecha, por ejemplo, voy a poner ahora todas las profundidades. Y como es un cubo, este, tienen las mismas medidas, o sea que nuevamente 5. Lo primero que voy a hacer es dibujar la planta de ese cubo, o sea, voy a dibujar este cuadrado. Y tengo las medidas de ancho, entonces dijimos que como esta arista, dijimos la primera ley, fuga al punto principal, lo que yo tengo que hacer es fugar esa arista al punto principal y esta también va al punto principal. Con lo cual tengo yo una suerte de plano constante que arranca acá adelante y que termina en el infinito, pero esa medida es siempre igual, 5 centímetros, sea acá adelante o sea al final, porque ese es el fenómeno de la perspectiva cónica, que se van acortando las medidas conforme se acercan a la línea de horizonte. Pero yo tengo que cortar esto, o sea, yo tengo que encontrar estos nuevos 5 centímetros de profundidad a lo largo de esta profundidad. Pero no lo puedo inventar, lo voy a sacar de acá. Como yo tengo acá los 5 centímetros de profundidad marcados acá, ahora los voy a fugar al punto de distancia izquierdo y luego entonces encuentro este punto. Este punto me marca los 5 centímetros, pero ya acortados de acuerdo a la profundidad de la perspectiva. Entonces, para dibujar la planta no me queda otra cosa que entonces marcar, ahora voy a reforzar, marcar este cuadrado que me ha quedado acá y que sí está en perspectiva. Como ustedes verán, la forma del resultado no es como en la isométrica y la dimétrica, donde nos manejábamos con paralelas, sino que ahora este ancho de 5 centímetros se ve francamente acortado con respecto a este otro, que es la misma medida, pero se acorta por el fenómeno de la profundidad. Pero como es un cubo, yo voy a necesitar poner las alturas. La altura, al ser un cubo, también es 5 centímetros. ¿Y cómo hago para poner las alturas acá? Bueno, ¿se acuerdan? Que yo ponía línea de tierra vertical, que eran verdes en la maqueta. Bueno, ahora yo tengo que poner una línea vertical sobre la que voy a poner las alturas. Y la puedo poner donde yo quiera. En realidad, puedo ponerla en cualquier lado, pero conviene poner la línea de tierra vertical haciendo coincidencia con alguno de los puntos del objeto que estoy dibujando. Bueno, eso es para mostrarle, pero en la realidad vamos a dibujar con el lápiz negro. La cuestión de los colores es una cuestión didáctica para que ustedes vean la coincidencia entre una cosa y la otra. Esta línea vertical, línea de tierra vertical, se encuentra sobre el acetato que acabamos de mostrar en la maqueta. Ahí también vamos a poner líneas, medidas reales del mismo modo que la pusimos acá. O sea, sobre la línea de tierra horizontal, tanto como la línea de tierra vertical, siempre van medidas reales. Entonces vamos a poner 5, porque 5 es la altura. Pero esa altura yo la tengo en este punto. Y necesito ponerla ahora a esa altura sobre este punto. Con lo cual yo entonces ahora tengo que nuevamente fugar 5 centímetros a PP. Y ahora elevo este punto acá. Y la altura 5 entonces es más corta que con respecto a lo que tengo yo acá. Nuevamente ha sucedido que estas dos medidas reales se han acortado en la profundidad. ¿Sí? Bueno, ahora para concluir de construir mi cubo, solamente con paralelas acá, vengo con la otra altura de 5
acá, y esta otra altura que traje con paralelas acá, vuelvo a fugarla, coincide con esta otra fuga, elevo este vértice y entonces tengo todos los vértices correctamente planteados y mi cubo entonces se desarrolla. Ahora sí estoy reforzando para que ustedes visualicen el resultado de mi perspectiva. ¿Sí? Bueno, lógicamente estas aristas deben ser representadas con, eh, con vamos a reforzar con felpa para que quede bien, y esto me va a permitir trazar entonces eh, las líneas que no veo de esta manera para que se visualice bien que estas que no veo deben ser representadas con líneas de trazo. Listo, señores, hemos hecho nuestra primera perspectiva cónica, en este caso un cubo con caras a 90 grados respecto al plano del cuadro, ¿sí? Ahora vamos al segundo caso, al caso del cubo rebatido a 45. Pues bien, pero no siempre vamos a tener los objetos con las aristas perpendiculares al plano del cuadro como vimos recientemente. Hay una segunda posibilidad. La segunda posibilidad es que las aristas, tanto esta, como esta y la de abajo, estén a 45 grados con respecto al plano del cuadro. Estoy poniendo ahora la escuadra en el ángulo de 45 para evidenciar que este cuerpo se encuentra a 45 grados. O sea, estas aristas tienen 45 grados con respecto al plano del cuadro en un sentido, y estas otras están a 45 grados en el otro sentido. ¿Cómo veríamos estas imágenes? ¿Cómo veríamos nosotros este cuerpo representado en nuestro plano del cuadro? Bueno, este señorcito es probable que vea una perspectiva más o menos de esta característica, que es lo que vamos a hacer ahora. O sea, vamos a considerar la segunda ley de la perspectiva. Las líneas, cuando están a 45 grados, las aristas, cuando están a 45 grados, fugan a punto de distancia izquierdo o derecho según corresponda. Es lo que procedemos a ver ahora. El cubo a 45 grados da una proyección ortogonal de estas características. Recuerden que esta línea es la línea del plano del cuadro de representación, y que esto es la planta, y este es mi cubo, solamente que el cubo ahora ha sido desplazado, y esto tiene ahora, en vez de 90, tiene 45 grados acá, 45 grados acá también, ¿sí? O sea que esto es 45, lo mismo que esto 45, y que esta cara, igual que esta, también están a 45, pero en el otro sentido. En este caso, el cubo está tocando en este vértice, que en realidad es esta arista, ¿sí? Y ahora esto es el frente de lo que yo tengo acá abajo. El frente, proyectando cada uno de los puntos, me da que esta cara se ve más corta acá, y que esta cara se ve más corta acá porque son planos oblicuos. Entonces este es el frente. Esto es 5 centímetros de alto y esto es 5 centímetros en cada una de las medidas, pero esta medida oblicua, acá si yo proyecto, se la va a ver más corta, ¿sí? Esta medida se ve más corta,
pero la medida real es 5 centímetros. Ok, entonces vamos a trasladar estas relaciones a nuestro sistema de perspectiva. ¿Se acuerdan que la línea de horizonte estaba acá y nuestra línea de tierra estaba acá? Sobre la línea de tierra iban las medidas reales y sobre la línea de horizonte iban estos tres puntos claves. El PP o punto principal, que a su vez era la proyección del punto de vista. A la derecha va nuestro punto de distancia derecho y a la misma distancia ponemos el punto de distancia izquierdo. Retiro esto y entonces ahora sí yo voy a poner, ¿qué medidas? Yo voy a poner en cualquier lado nuestra representación, siempre que no sea debajo de los puntos de distancia para que no me salga la imagen deformada, ¿sí? Trataría de que haya cierta distancia y más bien hacia el centro para que salgan más reales, más creíbles. Voy a poner entonces estas dos medidas. Ahora tengo dos medidas. Esta medida hasta acá al vértice y del vértice acá, ¿sí? Son las dos medidas de profundidad. Esta es esta y esta es esta. Una vez que tengo esas dos medidas, las voy a fugar al punto principal. ¿Por qué? Porque esto que acabo de hacer es esta dirección. Esta dirección sí está a 90 grados. Esta dirección sí está a 90 grados. También está a 90 grados esta, porque es perpendicular, y esta proyección también es perpendicular. O sea que tengo que, cada una de estas medidas tienen que fugar al punto principal porque son proyecciones perpendiculares. Esas tres medidas las fugo al punto principal. Con lo cual se cumple, por supuesto, la primera ley de la perspectiva. ¿Qué más tengo que hacer? Bueno, yo tengo ahora como dos alfombras de dos planos de medida constante desde el principio hasta el fin. Pero yo necesito ahora esta medida y esta de profundidades, pero en perspectiva. Entonces voy a poner esta medida es esta. Y esta medida es esta otra. ¿Sí? Entonces, acá tengo estas dos medidas y que ¿a dónde fugan? Bueno, fugan al punto de distancia izquierdo, acá y acá. Y cuando cortan esta fuga, primera fuga, yo habré obtenido esta medida, pero acortada en perspectiva. Lo mismo que esta, la tengo segunda, es un poquito más corta por efecto de la perspectiva. Con lo cual, ahora trazo horizontales. ¿Y qué tengo? Tengo los 4 vértices de mi planta, porque lo que estoy haciendo es dibujar mi planta. Ahora sí, voy a unir, voy a ponerle números 1, 2, 3, 4, para que ustedes tengan referencia. El primer punto, este, es el 1. El 2 es este, ¿ven? Donde termina esto es el 2, o sea, este es el punto 2. ¿Cuál es el punto 3? El punto 3 es el correspondiente con el 1. Correspondiente con el 1, el 3 es este, 3. Y el 4 es el correspondiente con el 2, es este, o sea, acá va 4. ¿Sí? Te vamos a hacer el circulito. O sea, que si yo uno con 2, vamos ahora a confirmar la segunda ley de la perspectiva que dice que todas las oblicuas a 45 grados fugan a punto de distancias derecho e izquierdo respectivamente. Entonces unimos 1 con 2 y fuga acá y entonces estamos bien. Esta es la fuga de esa arista, o sea, es esta arista. Vamos a la segunda, voy a unir 2 con 3
Miren, ahora corroboro también la segunda ley que dice que fuga acá y entonces tengo la segunda arista. Esta 2 3 es esta. 2 3. Si voy a unir ahora 3 con 4 y efectivamente fuga a punto de distancia derecho, estamos bien, y esa arista es esta que está acá, 3 4, y vamos por último a unir 4 con 1 y efectivamente fuga al punto de distancia izquierdo y tenemos entonces ya dibujada la planta. Esto es un cuadrado pero en perspectiva. Voy a reforzar para que se distinga. Ahora necesito poner las alturas. Las alturas, para poner las alturas, recordemos, puede participar una o más líneas de tierra vertical, ¿sí? Puede haber una, dos o más. Y las voy a poner donde me plazca, donde me parezca más oportuno, interesante, fácil de dibujar. Yo lo que puedo hacer es hacerla coincidir a la línea vertical con alguna de los puntos. Este, por ejemplo, es un punto interesante para poner mi línea de tierra vertical, entonces trazo de este vértice una línea de tierra vertical. Ahí voy a poner 5 centímetros, dijimos que era la altura. La altura dijimos que era 5 centímetros. Entonces acá 5 centímetros reales. Recuerden, siempre sobre la línea de tierra, horizontal como la vertical, van medidas reales. Entonces ya tengo acá una arista. Esta arista es esta. Esa arista es esta. O sea, también es esta. Pero ahora necesito que estos 5 de alto estén acá, en el punto 4. En el punto 4, para lo cual yo voy a fugar, porque como ese plano está a 45 grados, fugo al punto de izquierdo y entonces tengo la altura 5 en el punto 4. Ahora, esa altura la necesito también en el punto 3. ¿Qué hago? Ese plano es este, entonces, ¿a dónde va a fugar? Por sentido común debe fugar a este punto de fuga, ¿sí? Y entonces, cuando corta la vertical, tengo los 5 centímetros de altura allí donde corresponde. Necesito ahora que desde acá o desde acá fugar para acá y cuando elevo esto se me corta en algún lado. Yo puedo utilizar o bien la fuga de este punto a la derecha porque ese plano que es este está a 45, o bien puedo venir con este punto al punto de fuga acá y cuando cortan las dos tengo entonces nuevamente la altura, con lo cual tengo mi segundo cubito. Voy a reforzar de esta manera para que se visualice bien. Tengo mi segundo cubito en perspectiva cónica, con la diferencia de que este está a 45 grados y el aspecto es diferente al primero. Claro que todo esto cambia de acuerdo a la ubicación del objeto dentro de este espacio de representación, porque si yo lo traigo más para acá, esto cambia, o si lo traigo para acá, cambia nuevamente. Lo mismo va a ocurrir si yo lo elevo, que va a ser un próximo ejercicio, jugar a desplazar este cubito en diferentes direcciones. Tenemos entonces este cubito, con lo cual hemos verificado varias cosas. En primer lugar, que los planos a 45 grados como este fugan a este plano, a este punto de distancia izquierdo. Y este otro plano,
que voy a dibujar acá con estas líneas así, ¿a dónde fugaban? Fugaban al punto de distancia derecho, ¿sí? Y si unimos, observen este detalle, si ustedes unen este vértice con este, van a tener una perpendicular al plano del cuadro, ¿sí? Esa línea que acabo de dibujar no es otra cosa que esto. Esa es la diagonal perpendicular, ¿sí? Es la diagonal del cuadrado de la base. Si yo a esa diagonal que es perpendicular, la fugo, miren, me coincide con el PP, con lo cual tengo la verificación de la primera ley de perspectiva, que dice que todas las perpendiculares fugan a PP. Ahora vamos a ver el tercer caso. Pues bien, hemos visto la primera y segunda ley de la perspectiva. Pero ocurre que los cuerpos pueden estar perpendiculares, con las aristas perpendiculares o bien a 45, pero ahí no se agota la cantidad de posibilidades, porque podemos tener cuerpos que no se encuentren en ninguna de las dos situaciones, o sea, ni perpendicular ni a 45, y por el contrario estén a ángulos arbitrarios respecto al plano del cuadro. Por ejemplo, estoy poniendo la escuadra acá de 60 grados y acá correspondería entonces la escuadra de 30. La vamos a poner así para visualizar. Y la suma da 90 grados. Entonces, encontramos una gran cantidad de objetos que no están ni perpendiculares ni a 45 grados y por el contrario tienen ángulos arbitrarios, con respecto siempre al plano del cuadro. Y en ese caso, este joven observador que tenemos acá, es probable que encuentre una imagen más o menos parecida a esta, y en ese caso las fugas no van a fugar, estos lados no van a fugar al punto de distancia izquierdo, sino que lo van a hacer, vamos a acomodar acá un poquito, lo van a hacer a puntos arbitrarios de fuga que no son ni el punto de distancia izquierdo ni el punto de distancia derecho. O sea que esto más o menos va a poder ser como esto, ¿sí? Este es el caso, este es el tercer caso entonces, la tercera posibilidad, y es la que vamos a desarrollar ahora. Bien, el tercer caso se trata entonces de un cubito que no está ni perpendicular ni a 45 grados. Como acabamos de ver en la maqueta, acá teníamos entonces un ángulo, yo uso 60 y 30 porque son ángulos conocidos, pero puede ser cualquier otro ángulo, ¿no? Acá tengo, recuerden que esto es el acetato, es el plano del cuadro o el plano de representación, ¿sí? Y este cubito está tocando este vértice a ese plano. Es como si tuviéramos nosotros esto así, este es el plano del cuadro y este es el cubito, acá tenemos este vértice, esta arista, está tocando ese plano. Y acá tenemos 60 grados y del otro lado, en consecuencia, si esto es 90, porque es un cubo, acá no es otra cosa que 30. 30, acá vamos a anotar, acá 60 y acá 30. Y lógicamente esto tiene que sí o sí ser 90 grados, porque 90 y 90 son 180 grados.
Si proyectamos, acá vamos a poner números nuevamente, 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, si proyectamos sobre el frente, acá tenemos entonces, acá esto va a ser el punto 1, esto va a ser el punto 2, esto va a ser el punto 3 y esto va a ser el punto 4. Claro, porque 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3 y 4 con 4. ¿Y qué altura le vamos a poner? También 5. Recuerden que de lado esto es 5 y esto también es 5. Es un cubo. Y que esta arista, que está vista desde acá, va en línea de punto porque desde acá no se ve. O sea que desde acá, recuerden que esta es la planta, solamente vemos esta arista y esta arista. Y listo, comprendido esto, vamos a nuestra perspectiva. Les vuelvo a recordar que esta es la línea de horizonte y esta es nuestra línea de tierra, y que para poner las alturas en algún momento vamos a poner nuestra línea de tierra vertical. Saco los colorcitos para, que solamente cumplen la función para que establezcan un nexo, una relación con la maqueta mostrada. Y ahora sí vamos a poner los puntos. Acá recuerden que va el PP. El PP era la proyección perpendicular del punto de vista al plano de representación. Acá va el punto de distancia derecho, equidistante. Esta misma medida, acá, equidistante, va el punto de distancia izquierdo. Tengo los 3 puntos que ya venimos marcando, y ahora sí, señores, como siempre vamos a poner primero los anchos. ¿Ah? Yo tendría que proyectar esto acá, esto acá, esto acá y esto acá, y estas medidas, esto y esto, van acá. Yo las pongo acá, acá y acá. Ustedes verán que esta es esta, la 1, esta de la derecha, la última es la 2, la 3 está antes y la 4 es la de la izquierda. ¿Ah? 4, 1, 3 y 2. ¿Ven la correspondencia? 2 con 2, 3 con 3, 4 con 4 y 1. Lo mismo voy a hacer con las profundidades. Yo tengo que proyectar estas medidas, esta y esta. Y esas medidas las pongo hacia la derecha, a partir de la última de ancho. O sea que todo esto eran anchos. Y a partir de acá vienen todas las profundidades. Entonces acá tengo esto y esto. Muy bien, señores. Ahora sí, vamos a las fugas. Como ustedes verán, esta proyección, esta y esta son perpendiculares al plano del cuadro. ¿A dónde fugan? Fugan al punto principal. Primera ley de la perspectiva. Con lo cual, vamos a tener 3 planos de medidas constantes. Y lo que vamos a necesitar ahora es acortarlas, o sea, ver a qué profundidad están cada uno de esos 4 puntos, pero en perspectivas. Con eso entonces, para eso hemos puesto las profundidades que ahora fugan al punto de distancia izquierdo, en este caso, acá y acá, con lo cual hemos cortado nuestro plano en varios puntos. Tengo estos 3 puntos. Trazo las horizontales acá y llevo a donde corresponde, ¿sí?
el primer punto es este, o sea, vamos punto por punto. El punto 1, que es este, toca el plano del cuadro, entonces no se mueve. ¿Dónde está el punto 2? El punto 2 está en la última medida, o sea, acá, y está acá, en un solo módulo. Ese es el punto 2. El punto 3 está de acá hasta la última medida acá. Ahí está el punto 3. Y el 4 viene para acá y está la última proyección a la izquierda. O sea, tengo 1, 2, 3, 4. Si yo uno esto, tengo el cuadrado en una perspectiva de estas características. Acá. Ahora bien, si yo continúo esas líneas, yo acá tengo un truco, he agrandado el papel porque si yo uno estas, vamos a traer otra escuadra más larga, si yo uno estas líneas, ¿a dónde me van a ir? ¿Dónde me van a dar? Si yo uno esto, a diferencia de los dos primeros casos, esto fuga a un punto, decíamos, de fuga arbitrario sobre la línea de horizonte. A ver si es cierto. Sí, señores. Si yo fugo este otro lado, verifico que me da entonces, no es como en el segundo caso acá, sino como el tercero. ¿Por qué? Porque esto tiene 30 grados. Por lo tanto, me va a salir fuera, más lejos que el punto de distancia derecho. Y por el contrario, si yo fugo el 2 con el 3, me va a dar acá. Y si yo uno el 1 con el 4, me va a dar acá. Y entonces tengo un nuevo punto de fuga arbitrario. Con lo cual, entonces, verifico la tercera ley. Si la primera ley decía que todas las perpendiculares al plano del cuadro fugaban al punto principal, si la segunda ley decía que todas las direcciones a 45 fugaban a puntos equidistantes, puntos de distancia equidistantes, izquierdo y derecho respectivamente, y la tercera ley dice que las direcciones que no se encuentran ni perpendiculares ni a 45 grados, fugan a puntos de distancias arbitrarios, o sea que no son ni PP ni los puntos de distancia derecho-izquierdo, ¿sí? Ok, hasta acá tengo entonces, ¿qué cosa? Tengo la planta. Ahora sí, tengo que poner línea de tierra vertical para ubicar mis alturas. Esta línea de tierra vertical me conviene ponerla acá, puesto que ahí tengo el punto más próximo y me toca el plano del cuadro. Entonces, línea de tierra vertical, y acá voy a poner las alturas reales. Entonces, mido 5 centímetros, 5 centímetros acá, y entonces ahora sí yo voy a necesitar llevar esos 5 centímetros ¿a dónde? Como ese plano está en los 60 grados, tiene que fugar al punto de fuga encontrado. Y tengo ahora que elevar el punto 4 que la tengo en el piso, lo elevo, y cuando corto tengo la altura de 5 centímetros, pero acortada. Vamos del 4 al 3. Del 4 al 3, esa cara se encuentra a 30 grados. ¿A dónde va a fugar? Bueno, va a fugar nuevamente al punto de fuga de la derecha, que no es este, sino es este. Fuga acá, y cuando corta la elevación de 3, acá,
encuentro mis 5 centímetros acortados allí. Ahora sí, ¿a dónde me voy? Me voy al punto 2. Necesito tener acá la altura 2. Entonces nuevamente vengo con la altura encontrada acá, fugo, elevo el punto 2 y cuando corta tengo el punto 3 arriba y finalmente voy a unir el 3 de arriba con el 1, el 2 de arriba con el 1 y vuelvo a verificar que esto fuga de esta manera. Con lo cual entonces, señores y señoras, representé mi cubo, pero ubicado a 30 y 60. Ahora sí voy a reforzar con felpones. Ustedes lo hacen solamente con lápiz, por favor. Yo lo hago para que sea más visible a la mirada de ustedes. Entonces este es el resultado de mi cubito. Por supuesto, las aristas que no veo deben ser representadas con líneas de trazo. ¿Sí? Bueno, hasta acá entonces nuestra primera clase de perspectiva cónica. Ha sido un placer. Nos vemos en la próxima clase, señores.